de Marcos, mis hermanos, y vamos a continuar con nuestros mensajes. Marcos número 6, del 1 al 6, por favor. Retomamos nuevamente los mensajes del libro de Marcos. Entonces, dice la lectura bíblica: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El título del mensaje de hoy de mi hermano Jorge es La increíble incredulidad. Adelante, hermano Jorge, gracias. Gracias, Señor. Pues los niños pueden pasar a su salón de clases con nuestra hermana Eli, ¿verdad? Vamos a preparar una clase. Pueden pasar por la clase. Pues, hermanos, vamos a retomar esto, como dijo nuestro hermano Edgar, estos estudios. Llevamos ya un tiempo estudiando el Evangelio según San Marcos, que según recuerdo les comenté que fue el primer evangelio que se escribió y que realmente es una especie como de reporte rápido de todo lo que el Señor Jesús hizo. Realmente es un evangelio muy dinámico, pero también no entra en muchos detalles, pero sí en muchas cosas importantes, ¿no? Este evangelio de Marcos, dijimos que lo escribió este muchacho que muchos identifican con aquel joven que salió corriendo cuando tomaron preso a Jesús en el huerto de Getsemaní, que dejó ahí sus ropas y salió huyendo. Juan Marcos, ¿no? También parece ser que es el mismo por el cual tuvieron Pablo y Pablo y Bernabé, ¿no? Un encuentro, un desencuentro más bien, ¿verdad? Y que pues era finalmente sobrino de Bernabé. Pero finalmente parece que este evangelio, bajo la influencia muy fuerte de Pedro, porque podríamos decir que casi que es Pedro quien está contando la historia, fue el que escribió este mensaje. Pero le he puesto el título de La increíble incredulidad. Un juego de palabras. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, te damos gracias porque tu palabra es buena, tu palabra es pertinente, tu palabra es eficaz. Y queremos retomar estos estudios, Señor, para seguir edificando nuestras vidas y sobre todo aplicando, Señor, esas enseñanzas tan hermosas que tú tienes hacia nosotros, Padre. Bendice, Señor, a cada hermano y te pedimos que pues tú estés en medio nuestro, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, que nos redarguya y nos permita, Señor, pues inspirarnos en tu palabra para actuar conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien.
déjenme primero decirles que ya estamos casi al corriente en la página, ya están casi todos los sermones arriba, los que están hasta ahorita. Solo me falta el sermón de la iglesia de Teacalco, cuando fuimos a cantar a la misión, porque pues por algún detalle técnico la cámara no alcanzó a grabar todo completo, entonces pues lo voy a tener que repetir, pero yo espero esta semana ya poderlo subir y que ya estén todos los sermones hasta el de la semana pasada en la página, y esta semana subiremos el de hoy. Y les recuerdo que es para que los compartan, hermanos, o para que los repasen si ustedes quieren, pero también para que los compartan con quien creen que es pertinente, ¿no? Entonces, pues adelante. Bien. Hemos leído este pasaje, la increíble incredulidad, Marcos 6, del 1 al 6. Déjenme decirles que el versículo 6, de donde tomé casi este título, dice que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos, de los de su propio pueblo, ¿verdad? Por eso es increíble incredulidad. Solamente en 2 ocasiones en la Biblia menciona que Jesús se asombró, se maravilló, se quedó, por decirlo así, sin palabras. Solamente en 2 ocasiones. En esta, que se asombró de la incredulidad de la gente, y en otra ocasión, cuando vio la fe de un centurión. Se quedó. La misma palabra que usa Marcos para esto se usa para cuando Jesús se asombra de la fe del centurión, y así lo registran Mateo y Lucas también. La Biblia nos dice continuamente, constantemente, que la gente se asombraba de él por todo lo que hacía, por lo que decía, por las maravillas, por lo que veía, por lo que oía, por lo que sentía, ¿verdad? Se asombraba de él, pero la Biblia dice solamente que él se asombró 2 veces, 2 veces. En esta ocasión y cuando vio la fe del Señor. Déjenme decirles, hermanos, que la fe o la credulidad o la creencia, pues es lo opuesto a la incredulidad, a la falta de fe y a la falta de esperanza. Son 2 cosas que están opuestas, antagónicas una a la otra. Y es lo único que el hombre puede hacer con respecto a su relación con Dios. Es lo único. Cualquier otra cosa que haga no tiene que ver con su relación con Dios. ¿Sí me explico? Es lo que llamamos nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Se resume en eso: creer o no creer. Y es algo que está polarizado. No hay puntos intermedios, no hay medias tintas, no hay claroscuros, no hay grises. O crees o no crees. Y ciertamente pensamos en la fe como algo poderoso, ¿no es así? La fe es capaz de mover montañas, sanar enfermos, hacer que Dios se conmueva y tenga misericordia de nosotros y haga milagros. La fe es poderosa para cambiar corazones. Pero debemos entender que la incredulidad también es igual de poderosa. La incredulidad es una gran fuerza. El poder de la incredulidad es tan grande que se extiende a lo largo de la historia del hombre y será poderosa por toda la eternidad para aquellos que ejercen la incredulidad. Por ejemplo, recordemos a Eva. Ella ejerció su incredulidad. No le creyó a Dios, le creyó más a la serpiente. No creyó en la palabra de Dios y se llevó entre los pies a toda la raza humana y nos llevó a una maldición y a juicio eterno.
En los días de Noé era un predicador de justicia que advirtió al mundo, pero el mundo no quiso creer. Y la incredulidad del mundo trajo juicio en forma de diluvio, de tal manera que se ahogó toda la humanidad, con excepción de Noé, sus hijos, sus nueras y su propia esposa. La incredulidad causó la destrucción de toda la raza humana y de todas las criaturas sobre la tierra. Fue la incredulidad de parte de Israel en el desierto lo que causó que se quedaran ahí vagando 40 años, de que murieran antes de entrar a la tierra prometida. Y sabemos la historia de continua incredulidad del pueblo de Israel, que incluso después de que entraron a la tierra de Canaán, y que leemos en el Antiguo Testamento que fueron juzgados una y otra vez por Dios por su apostasía y su incredulidad. Prefirieron ir en pos de otros dioses, de creerle a otras corrientes, de ir sobre otras cosas. Ejercieron su libertad de creer o de no creer en Dios. Fue la incredulidad por parte de Israel. Ahora, recordemos algunas cosas. ¿Se acuerdan de Aarón, el sumo sacerdote? Pues la incredulidad de Aarón llevó a 3,000 personas a morir cuando les hizo el becerro de oro. La incredulidad de Moisés lo mantuvo fuera de la tierra prometida. El gran profeta se quedó afuera porque no creyó a Dios. La incredulidad de Acán, ¿verdad? Aquel que se quedó con eso tesoro después en Jericó, ¿se acuerdan de él? Provocó en desobediencia esa incredulidad y provocó su ejecución y la de toda su familia. La incredulidad de Sennacherib, el rey gentil, que lo llevó a ser asesinado por sus propios hijos después de que un ángel del Señor masacrara a su ejército de 185,000 soldados. Judas, la incredulidad de Judas en Jesús lo llevó hasta el suicidio y su consecuente castigo eterno. Los fariseos, los escribas, fueron incrédulos hasta el final, con muy pocas excepciones. Y como todos los demás incrédulos, el resultado de la incredulidad es que mueran en sus pecados y por tanto pierdan el derecho al cielo y se vayan derechito al infierno. En el Nuevo Testamento encontramos muchas enseñanzas sobre la fe, pero igualmente tiene mucho que decir acerca de la incredulidad. Juan 3:16 al 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, versículo 18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La incredulidad es condenación. La incredulidad es tremenda, hermanos. Es la incredulidad en el Hijo de Dios lo que catapulta a las personas al infierno. La incredulidad activa la ira divina. La incredulidad activa el juicio divino. El Evangelio de Juan también nos dice acerca de creer y no creer, y por eso encontramos tantas referencias. Juan 8:21 dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque si no creen que yo soy el Mesías, en vuestros pecados moriréis.
La advertencia de nuestro Señor está una y otra vez a lo largo de toda su predicación, a lo largo de todo el Evangelio. Muchas veces les dijo: crean en mí, si no, perecerán. Cree en mí, si no, vas a morir. Juan 12:42 dice: con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y así pasa. Mucha gente cree que puede andar en claroscuros, que puede andar como que cree que no cree, pero que no cree, pero sí cree, pero pues cuando le conviene cree y cuando no. No, hermanos, no hay. Romanos 11:20 habla de la horrible tragedia de la incredulidad de Israel. Y Apocalipsis 21:8 dice que ningún incrédulo entrará jamás en el reino de los cielos. La incredulidad es una fuerza poderosa que trae maldición sobre toda la raza humana. Vamos a nuestro texto. Recuerden también, hermanos, que les dije cuando introducimos Marcos que en este pasaje estamos ya al final de la primera sección del Evangelio de Marcos, Marcos 6, que comenzó obviamente desde el capítulo 1 con una introducción del propósito del libro: hablar del Hijo de Dios, hablar del Señor Jesucristo. Y vimos que su venida fue el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Y luego, cuando comenzó a revelarse, vimos a Jesús predicando el Evangelio desde el capítulo 1, y luego llamando a sus discípulos, capítulo 2, capítulo 3, enseñando, sanando gente. Identifica y llama a esos 12 futuros predicadores del Evangelio. Capítulos 4 y 5, más predicación, más enseñanza, más milagros de sanidad, liberación de demonios, peligro, y aún Jesús trata con la muerte. De hecho, justo antes de empezar este capítulo 6, en el capítulo 5 del 21 al 43, vimos el gran poder sanador de Jesús cuando resucitó a la hija muerta de Jairo. Ahí nos quedamos, ¿se acuerdan? Y en el camino a casa de Jairo sanó a una mujer que tuvo un problema, que tenía un problema de sangrado. Durante 12 años había tenido ese problema y el Señor la sanó. Y fíjense cómo termina este capítulo, capítulo 5, versículo 42, dice: y se espantaron grandemente. Se espantaron grandemente. Tiene que ver con la resurrección de la hija de Jairo de entre los muertos, pero también es una especie de resumen general de cómo Jesús fue recibido en Galilea. Principalmente la respuesta de la gente fue curiosidad y asombro. Iban las multitudes a ver si podían ver de qué se trataba y recibir algo de los beneficios que Jesús les daba. Dijimos que en esa época Jesús erradicó la enfermedad y por lo tanto la muerte de la región de Galilea y de Judea, porque sanaba a cientos, a miles. Muchos que se tenían que morir no se murieron en ese tiempo porque Jesús los sanó. Muchos endemoniados fueron liberados. Entonces había una respuesta de curiosidad, de asombro, que no es igual a fe, que no es igual a arrepentimiento y por tanto no es igual a salvación. Pero había mucho interés, había curiosidad, había muchos que buscaban emociones, personas que querían ser sanadas y liberadas, que querían ver las exhibiciones del gran poder de Jesús y estaban literalmente asombrados también por su enseñanza. Podríamos decir entonces que la actitud general era de aceptación, pero de una aceptación superficial, por arribita, por encimita. Supongo que se podría decir que había muchos de entre la población de Galilea que encajarían en la parábola de los tipos de suelo. ¿Se acuerdan que también la tratamos aquí? ¿Verdad?
que caen en suelo rocoso o que caen en un suelo lleno de cardos, de espinas, de malas hierbas, donde la palabra entra y hay una respuesta emocional inmediata y están ahí, pero esa apariencia de vida pronto se cae porque no tienen raíz, porque no alcanzan a crecer, porque se ahogan por los afanes del mundo y no tienen fruto y no llegan a crecer. Muchas de esas gentes encajaban en ese ejemplo de la parábola de los tipos de suelo. También llegamos a encontrar hostilidad abierta que ya está en movimiento, ¿verdad?, con los líderes de Israel, los fariseos, los escribas, los herodianos, que estaban conspirando para matar a Jesús muy temprano, desde que inició su ministerio en Galilea. Pero ahora, cuando él regresa a su ciudad natal, a Nazaret, no aparece ahí una gran multitud. No se dice aquí en el capítulo 6 que hubo una gran multitud en Nazaret. No aparece ahí esta multitud. Y él, Jesús, esta vez se queda asombrado. Por lo general era la multitud la que se asombraba, pero aquí es el Señor el que se asombra. También vimos la actitud de su familia, que nos transmite Marcos 3:21, ¿se acuerdan que también estudiamos? Que pensaron la familia de Jesús, los hermanos de Jesús, que habían perdido la cabeza. Él creció con ellos y durante 30 años pues había estado con ellos y había aprendido el oficio de carpintero, y ahora de repente se dispara como un profeta en la escena pública. No había hecho milagros antes en Nazaret y ahora los había estado haciendo ya desde hacía poco más de un año. La noticia de los milagros corría por toda la región. Acuérdense de Marcos 3:31, que dice que vinieron después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Dijimos que el objetivo de ellos era sacarlo de esa situación pública en la que se encontraba, para ellos en peligro, y salvarlo del público, pensando que él tal vez había desvariado, perdido la cabeza. En Juan 7 dice que su familia no creía en él. Juan 7 dice sus hermanos no creían en él. Hasta ese punto no creían en Jesús sus propios hermanos. Lucas también, en Lucas 4, nos habla de la visita primera que tuvo después de regresar de Judea. En Lucas 4, del 16 al 30, donde él está comenzando su ministerio en Galilea y en el poder del Espíritu Santo está iniciando este ministerio, y regresa pues y está enseñando en las sinagogas. Y se acuerdan cuando el primer registro que tenemos de Jesús en una sinagoga, que él entra en un sábado, se pone en pie y lee, y él ya tenía cierta reputación, por eso lo deja leer, ¿verdad? Y dice que abrió el libro del profeta Isaías. No voy a entrar en detalles, pero lee dos profecías mesiánicas, donde dice que el Espíritu del Señor está sobre el Mesías, y que el Mesías llega para predicar el Evangelio, a proclamar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable y bueno del Señor. Cierra el libro, lo entrega y les dice en el versículo 21, hoy se ha cumplido la escritura delante de nosotros. Eso fue lo que dijo además. Y eso es lo que él comenzó a decir. Les revela que él es el Mesías. Y fíjense lo que dice después el versículo 22. Estamos en Lucas 7. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia casa, en su propia tierra. Esto pasó una primera vez. Ahorita estamos ya en la segunda vez. Sí, no se me confundan. No es el mismo pasaje. Esto pasó la primera vez, cuando él se reveló como Mesías. ¿Y saben cómo terminó esa primera vez? ¿Verdad?
cuando Él les dice: yo soy el Mesías y estoy aquí para predicar el Evangelio a los pobres, a los prisioneros, a los ciegos y a los oprimidos. En otras palabras les dice: estoy aquí para predicar a las personas que saben que están atrapadas en pecado y en muerte. Yo estoy aquí para predicarles las buenas nuevas de salvación. La implicación que les dijo a ellos no va a ser posible que la reciban por su incredulidad. Y les cuenta la historia de Elías y la viuda. Y hay detalles que no sabemos, pero que nos fijamos ahorita. Y dice: porque había muchas viudas en Israel en los días del profeta Elías, y había hambre en toda la tierra en los días del profeta Elías. Pero Dios no envió a Elías a ninguna viuda en la tierra de Israel. Fue a la viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Dios pensó que no había ninguna viuda en Israel digna del profeta. Fue a una tierra de gentiles, Sarepta, tierra de Sidón, donde adoraban a Baal. El profeta Elías le dio la espalda a Israel por causa de su incredulidad. Luego después habla del profeta Eliseo: y había muchos leprosos en Israel, pero Dios no fue a ninguno de ellos, sino a un terrorista fronterizo de nombre Naamán, que era sirio, y Dios lo sanó. Y es la misma historia, porque Jesús les está diciendo: desde tiempos del desierto, del éxodo, Dios nunca ha podido moverse con poder entre ustedes a causa de su incredulidad, porque no se dan cuenta de que son pobres, prisioneros, ciegos y oprimidos. Creen que están bien. Creen que están bien cuando están en una condición de pecado total, cuando necesitan desesperadamente la gracia salvadora de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dice: la verdad los va a hacer libres? ¿Qué le contestan? ¿Qué te pasa? ¿Nunca hemos sido esclavos? Eso le está contestando a Jesús. Nunca hemos sido esclavos. A ver, ¿de dónde salieron? ¿Qué eran en Egipto? Reyes, príncipes, sacerdotes. Eran esclavos cuando salieron de Egipto. Cuando entraron a la tierra de Canaán, ¿cuántas veces los pueblos de Canaán los oprimieron? Cuando se dividió el reino, ¿cuántos reinos los conquistaron? Cuando se fueron cautivos a Babilonia, ¿qué eran allá? Esclavos. Bueno, para no hacer el cuento largo, en la misma condición que estaban, ¿qué eran ellos de los romanos? Esclavos. ¿Y qué dicen? No, nunca hemos sido esclavos. Es la incredulidad. Cuando tú llegas y le dices al hermano: necesitas pedir perdón a Dios. ¿Qué te pasa? Yo estoy bien. Yo no le hago mal a nadie. Es más, Dios me debe, porque yo doy y presto y hago y aquello. ¿Sí o no? Orgullo, incredulidad. Fíjense cómo respondieron. En versículos 28 a 30 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para matarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Esta fue la primera vez que estuvo en Nazaret, en su tierra, en su pueblo. Y esa fue la actitud de Nazaret hacia él. Y esta es la segunda y última visita registrada en la Biblia. Nada ha cambiado en la actitud, excepto que en este momento no intentan matarlo,
Sin embargo, se trata del rechazo final de Nazaret. Es una especie de microcosmos de su rechazo final en Jerusalén por parte de toda la nación. La incredulidad es realmente poderosa. Es sorprendente lo que hace la incredulidad frente a la evidencia completa. Es tan sorprendente que inclusive asombra a Jesús. Nazaret, tierra tan dura, con todo lo que habían oído de él, todo lo que se les había dicho acerca de él, nunca se pudieron negar sus milagros. Siempre tuvieron que confesar la gracia de su enseñanza y hacer converger que esta enseñanza y el poder de sus milagros pues venían de Dios. Sin embargo, tienen un corazón tan duro que él, Jesús, solamente se maravilla ante su incredulidad, ante tal revelación. Así que, para entender este relato, por eso hemos empezado desde el versículo 6. Él se maravilló de la incredulidad de ellos. Maravilloso. Esta palabra es taumazón en griego. Taumazón. Como les dije, aparece 30 veces en el Nuevo Testamento y solamente 2 de ellas describen la reacción de Jesús. Una en esta situación y la otra ante la fe del centurión. Pero la mayoría de las veces es para describir la reacción de la gente hacia Jesús. Capítulo 5, versículo 20, dice acerca de el endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan de esa historia? En Marcos, capítulo 5, 20, dice: y se fue, ¿quién? Este que había sido endemoniado, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La misma palabra. Él tuvo los demonios, el que tuvo los demonios salió simplemente a predicar el evangelio. Fue el primer, dijimos que había sido el primer misionero, fue el primero el que Jesús comisionó. Antes que a los discípulos le dijo a este: ve y cuenta todo lo que el Señor ha hecho, las grandes maravillas que ha hecho en tu vida. Y este obedeció y fue y contó y las buenas nuevas acerca de Cristo, y contaba su historia y de las cosas que Jesús había hecho, como un testigo de primera mano de lo que Jesús había hecho con él. Y este testigo hizo que Jesús asombrara a la gente. Esta es la idea de la maravilla y el asombro. Esa era la respuesta. Lo que asombra a Jesús, sin embargo, en este caso, es la incredulidad del corazón de la gente ante una revelación tan, pero tan poderosa. Esto habla de la tragedia de la responsabilidad humana. Creer o no creer es nuestra responsabilidad. ¿No es así? Habla del hecho de que el pecador tiene el deber de responder al Evangelio y es culpable de su incredulidad, o es culpable de su credulidad. Juan 5, 39 y 40 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús está diciendo constantemente: vean, si no me creen a mí, vean las Escrituras y vean que es cierto lo que les estoy diciendo. Mateo 23, 37, él mira a Jerusalén y les dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Tenemos la capacidad, la posibilidad de decidir, de querer, pero no quisiste. El pecador es incrédulo y no está dispuesto a venir, pero tiene la responsabilidad de esa falta de voluntad y de esa incredulidad. No le va a poder echar a nadie la culpa más que a sí mismo. Juan 6, 28 y 29 dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cuántos
preguntan eso aquí a cada uno. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es lo que tenemos que hacer, creer, cree, la evidencia está ahí, lo has visto, lo has oído. Y te advierto, todos los que rechacen esta evidencia van a morir, van a perecer. Pero hermanos, es especialmente sorprendente que aquellos que estuvieron allí durante la demostración del poder divino de nuestro Señor fueron obstinadamente incrédulos, son necios. ¿Y saben qué? Parece que resucitaron, porque hay muchos todavía necios. Ahora vamos pues al principio. Jesús salió de allí, dice, ¿de dónde salió Jesús? Pues salió de Capernaum, donde había estado constantemente, donde era su base en su ministerio de Galilea en ese momento, porque era una ciudad principal. Pero al salir Jesús también de Capernaum, ¿saben qué? También provoca una crisis en Capernaum, en la historia de Capernaum, porque cuando Él se va, tampoco regresa. Ya no va a tomar, ¿verdad?, ese lugar como base. Ya no va a ser su hogar. Ya no va a ser el centro de su ministerio. Porque Capernaum ha escuchado suficiente. Y ha visto suficiente para asumir su responsabilidad de creer o no. Y esto nos enseña que llegan los tiempos. Los tiempos se cumplen. Los tiempos llegan. Y hay que actuar. Y a Capernaum le tocó. Jesús se va, le dio toda la evidencia, porque ahí hizo todos los milagros que se pudieran imaginar. Ahí fue donde las multitudes se congregaban, donde enseñaba a las orillas del mar, donde tenían que subirse a la barca para poder que su voz se dispersara a lo largo de la playa y podían escuchar miles de gentes, donde alimentó 2 veces a miles de personas. Todo esto hizo el Señor ahí en Capernaum. Él entonces han escuchado todos ellos suficiente y han visto suficiente y tienen que asumir su responsabilidad de creer o no. Ya no necesitan más información. No sé si a ustedes les pasa que escuchan las noticias que dicen pues que han pedido un plazo adicional en el juicio de fulanito, que ahora va a ser hasta enero, o hasta febrero, o hasta marzo, para reunir más evidencias, para declararlo culpable e inocente, ¿no? Los casos famosos que nos ven. Y yo digo, ¿qué le dan tantas vueltas? Y de repente, pues es que es un expediente de 40 millones de fojas. Sí, ya están todas las evidencias. Y no resuelven. Los jueces no resuelven. Ya están. Y pueden pasar años. El gran problema de México es la impartición de justicia. No hay justicia. No se imparte. Ahí está parada. Un alto porcentaje de los presos que hay en las cárceles no han sido juzgados. Así estamos aquí. Capernaum no necesita más información, no necesita más revelación, no necesita más milagros, ya tiene todo. Entonces Jesús decide salirse de Capernaum. Fíjense cómo dice Mateo 11, 23 y 24. Porque esto es lo que le pasa, esta es la crisis que le pasa a Capernaum. Dice Jesús: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, Sodoma habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio
será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, Capernaum. ¿Ven el tamaño del problema de la incredulidad? El problema de no creer ante la evidencia tan clara. Tuvieron a Jesús ahí 1 año y medio. Nadie se les murió. Todos fueron sanados. Todos comieron. ¿Saben qué? En el infierno le va a ir mejor a un pervertido homosexual de Sodoma que a un judío farisaico que iba a la sinagoga de Capernaum. Así va a ser. Porque así dijo Dios. Así dijo Jesús. El día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Aquí muchos entienden que va a haber grados de castigo en el infierno y todo eso. No nos vamos a meter, pero pues así va a ser, así dice aquí. Le va a ir mejor a un pervertido homosexual de Sodoma que a un judío farisaico que asistía a la sinagoga de Capernaum. Ese pueblo está maldito. Jesús pues llega a su ciudad natal, Nazaret. Sabemos que no nació ahí, nació en Belén, pero ahí se crió, ahí creció, ahí jugó de niño, ahí sus papás establecieron su negocio, ahí José puso su carpintería, ahí estaban, de ahí salieron. Y muchas citas nos dicen Jesús el Nazareno, porque era de Nazaret. Marcos 1:9, Marcos 9:21-24, Marcos 10, versículo 47, Marcos 14, versículo 67, Marcos 16, versículo 6, dice Jesús el Nazareno, refiriéndose al pueblo de Nazaret, que está solamente a unos 30-35 kilómetros de Capernaum. Pero ¿saben qué? No era un pueblo importante, era un pueblo de apenas 500 habitantes, no tenía más de 500 habitantes. Este pueblo Nazaret nunca se menciona en el Antiguo Testamento. No se menciona en la Mishnah judía, que es un libro de texto para aprender la historia de Israel. Tampoco está en el Talmud. Tampoco lo menciona Flavio Josefo, que estudió a los judíos en unos tomos muy grandes en tiempo de los romanos. No se menciona en Nazaret. Y realmente no sabemos de que se haya sido fundada alguna iglesia hasta después del siglo IV después de Cristo. Nazaret era insignificante, era un pueblo pequeñito. Pero nuestro Señor regresa a su pequeño pueblo para una visita final a las personas que estaban más familiarizadas con Él. Si tú creces y estás durante 30 años en un pueblo de 500 habitantes, seguramente todos te conocen y tú conoces a todos. Pero esta vez llega con sus discípulos que lo siguen. ¿Y lo siguen para qué? Jesús los quería llevar ahí para que aprendan una lección fuerte sobre lo que es el rechazo, que ellos también van a padecer. Es parte de su preparación y lo vemos desde versículos 7 al 13, porque Él los envía ahora sí en su primera prueba y van a experimentar el rechazo. Por eso lo vamos a estudiar el próximo domingo con mi hermano Edgar. Así que aquí hay una oportunidad para que vean de primera mano. Tampoco es una visita familiar privada. Él vino para seguir con su ministerio público, pero obviamente no se mencionan aquí grandes multitudes en Nazaret, porque había 500 personas solamente. Dice el versículo 2 que cuando llegó el día de reposo, se le dio el derecho habitual de hablar como rabino. ¿Quién sabe qué fue lo que pensaron? Pero también vemos aquí un microcosmos de lo que Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Esto fue cierto para la nación, pero también fue cierto para el mundo. Y es ciertamente cierto para su propio pueblo natal, Nazaret, e incluso para su propia familia.
en ese momento. Y vemos que el pueblo de Nazaret son curiosos como para querer ver qué es lo que pasa con él, para que hable. Ellos saben que no se preparó en ninguna parte, ellos saben que no tiene ninguna instrucción, y la primera vez que vino, que vimos en Lucas 4, se maravillaron de sus palabras llenas de gracia, estaban asombrados de su enseñanza, no pudieron resistirse a darle otra vez esa oportunidad. No sabemos qué fue lo que habló, pero sí sabemos el resultado. Dice el versículo, y los muchos oyéndole se admiraban. Esta es una palabra diferente a tamazón. Esta puede decir que se quedaron atónitos. La palabra griega es ekpleso. Pleso significa golpear o estallar, como cuando rompe un cristal, o como cuando estalla una bomba, o cuando alguien es golpeado y es noqueado, ¿verdad? Ese es pleso. Y al ponerle la proposición ekpleso, o sea, antes ekpleso, se intensifica la acción. Lo que podríamos decir que hoy mucha gente dice, les voló la cabeza. Con todo lo que dijo, les explotó la cabeza. De la sabiduría de Dios se quedaron atónitos, se quedaron pasmados. Las Escrituras describen la enseñanza de nuestro Señor de muchas maneras. Mateo 7, 28 y 29 dice que su enseñanza tiene toda la autoridad. Tiene toda la autoridad. Juan 7, 15 y 16 dice que su fuente de información es divina. Lucas 4, 32, su palabra, sus enseñanzas son poderosas. Y de acuerdo con Juan 7, 46, es inigualable. Dice, ningún hombre habló jamás como este Jesús habló. Nadie ha hablado como Jesús habló. Entonces se quedaron pasmados. Y todo esto sin tener ningún título formal, ninguna educación, ningún rabí que lo haya enseñado. Era un hombre de la tierra, un hombre normal, un hombre común, parte de ellos. Y cuando volvieron a escucharle, se asombraron de lo que dice. Sin embargo, ante la evidencia, la niegan nuevamente. Lo enfrentan con absoluta incredulidad. Y yo quisiera, en el tiempo que nos queda, como 3 horas, decirles 4 cosas acerca de la incredulidad. Y que muchos nos hemos experimentado al hablar con incrédulos, y que así nos han tratado los incrédulos. Así que esto es para que estemos preparados, hermanos, para que no nos dé miedo hablar de la verdad, hablar del Evangelio, hablar de la revelación, hablar de la evidencia. Esta semana, mis 2 hermosas evidencias, mis nietas. ¿Cómo no voy a hablar del milagro que Dios hizo en ellas? ¿Cómo me voy a callar? A ver, si está aquí el examen de Isabel, que dice que tuvo una hemorragia cerebral. Del 4, la peor de todas, la que deja secuelas. Y vean ustedes la niña hoy hablando por teléfono a su año y medio. Comunicándose perfectamente. Es increíble lo que Dios hace. ¿Cómo me voy a callar? Y fíjense ustedes qué es lo que pasa. La primera cosa que los incrédulos tienden a hacer, o que la incredulidad los mueve a hacer, es que tratan de oscurecer lo obvio. Lo que es claro lo quieren oscurecer, lo quieren ocultar, no lo quieren ver, cierran los ojos ante la evidencia. ¿Has confrontado a alguien con el Evangelio de Cristo? ¿Has mostrado en el Nuevo Testamento a alguien, le cuentas la historia, el nacimiento, el ministerio, la muerte, la resurrección de Jesucristo?
y le dices que hubo más de 500 testigos que lo vieron, que lo sintieron, que lo tocaron. ¿Y qué hacen estos incrédulos de duro corazón? Encuentran la manera de oscurecer eso. No, es que yo creo que entró en una, ¿cómo le llaman? Epilepsia, un ataque de esos de catarsis, no sé cómo se llama eso, que se quedan muertos pero están como dormidos. Y mucha gente trata de buscar una explicación más compleja de lo que es la realidad. Oscurece lo obvio. Fíjense su respuesta. No se fijaron en lo que estaba diciendo. Hacen preguntas tontas. Dice, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Estaban más preocupados por la procedencia de todo esto que por lo que estaban viendo y oyendo. Solo hay una respuesta sensata de dónde vino, y es que vino de Dios. Y además, Él es quien dice ser que es. Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. No lo quieren admitir, no lo pueden admitir, porque entonces su incredulidad se volvería incredulidad, o se estarían contradiciendo a ellos mismos. No lo quieren admitir. Él es el que vino a cumplir esa misión, esa profecía. Es obvio. Y no hay necesidad de preguntas como ¿cuál es el origen de todo esto? ¿Qué más podría hacer? ¿Quién más podría curar de esta forma? ¿Quién más podría hablar de esta forma? Solo el Hijo de Dios. En Juan 5:36 leemos, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Esa es la explicación, pero ellos no lo quieren ver. No quieren ver que es Dios quien mandó a Jesús. No hay otra explicación para lo que Él hizo que el poder de Dios. Juan 8:45 al 47 dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esta misma lucha la tuvo Jesús una y otra vez. La respuesta obvia, la única respuesta obvia de dónde proviene su enseñanza, su poder, es de Dios. Juan 10:37 y 38 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es la única explicación. Dios está presente en él. Juan 14:10 y 11. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, Jesucristo les está explicando. Lo obvio es obvio, pero los incrédulos oscurecen, buscan otra explicación. Inclusive Juan 11:47, los fariseos decían, este hombre hace señales, este hombre hace milagros. No podían negar eso. Y al final del Evangelio de Juan, en los últimos 2 versículos, nos dice que si hubiera un registro de todo lo que él hizo, ¿qué dice? Que no alcanzarían los libros para escribirlo. La evidencia es obvia y no la quieren creer. Es obvio que él tenía el poder divino. Es obvio que enseñaba la verdad divina, pero la incredulidad oscurece lo obvio. ¿Se acuerdan ustedes cuando la parábola, bueno, no es parábola, es historia, cuando Lázaro y el rico, que les dice Jesús, le dice Abraham al hombre rico, si no creen a Moisés y a los profetas,
tampoco creerán al que resucitó de entre los muertos. La incredulidad por naturaleza oscurece lo obvio, bloquea lo obvio, y según el capítulo 7 de Juan, aún sus propios hermanos en su propia familia, aún después de la influencia de su madre, quien debe haberles comunicado quién era él realmente, no creyeron. Los judíos, Juan 7:15, se asombraron y dijeron: ¿cómo ha llegado a ser sabio este hombre que nunca ha sido instruido? Jesús dijo: mi enseñanza no es mía, es de quien me envió. Esta es la naturaleza de la incredulidad. Irá a todas partes, menos a la verdad. Irá a todos lados, menos a la realidad. Buscará cualquier salida, menos al hombre. Es como aquellos que quieren salir por el muro estando la puerta abierta. La segunda cosa, la incredulidad no solo oscurece lo obvio, sino que también eleva lo irrelevante. Se fija en las cosas que no valen la pena. Fíjense el versículo 3, las preguntas que hacen. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban. Pero, ¿qué tienen que ver estas preguntas con lo que Jesús está enseñando? Pues la respuesta es que sí es. Sí es Jesús, sí es el hijo del carpintero, sí es el hijo de María, sí son sus hermanos, sí son sus hermanas. Sí es. Pero ¿qué tiene que ver eso con lo que está enseñando? Lo irrelevante, que Jesús viene de una familia humilde, común, corriente, pobre tal vez, no sé, que ellos lo conocían. Pues eso es irrelevante contra la enseñanza que les está dando. Pero es esta la forma que pensaban. Ellos no podían haberse centrado en el poder, no podían haberse enfocado en la profundidad de su enseñanza, porque ya lo han rechazado. Y ahora quieren atacarlo por su origen, por su familia, y atacan a él y a su familia. Proviene de una familia conocida, local, común, y no pueden imaginar que él es el Mesías. Él no puede ser quien dice que es, dicen, y hablan con desdén. ¿No es este el carpintero? Como diciendo, no es rabino, no es clérigo, no es instruido, no es alguien importante. Mateo 13:55 dice: él es el hijo del carpintero. Son relatos paralelos en las escrituras. Y sí, pues es el hijo del carpintero y él es el carpintero, porque encaja perfectamente, porque los padres enseñaban el oficio a los hijos. Y seguramente Jesús hizo carpintería, era constructor, y por tanto pues no podía ser parte de esa élite intelectual capaz de enseñar y hacer cosas que ellos pensaban, pero se enfocaron en lo que es irrelevante, porque eso es irrelevante. Gracias a esta descripción, pues sabemos que Jesús tuvo cuando menos cuatro hermanos, ¿no? Santiago, Judas, José y Simón. Tuvo esos 4 hermanos. Y también tuvo hermanas, cuando menos 2, porque ahora en plural. En otro pasaje dice, y todas las hermanas, como que diciendo que pudieran haber sido más de 2, tal vez 3 o 4. Pues María tuvo como 8 o 9 hijos, tal vez, o 10, no sé. Pero eso es lo que nos enseña acá, que pues María no fue siempre virgen, punto. Es irrelevante. Y aunque haya tratado de hablar mal de él o de enseñarlo, porque algunos interpretan que al decir hijo de María están faltándole al respeto a José, insinuando que tal vez no era su hijo, pero eso es irrelevante. Juan 8:41 dice que los judíos, Jesús les dice, haced las obras de vuestro Padre. Y Jesús le responden estos judíos, nosotros no nacimos de fornicación. Tal vez haciendo ver que pues, José y María se tuvieron que casar
rápido porque ya venía Jesús. O sea, muchas cosas se interpretan de estas tonterías que son irrelevantes, porque el que no quiere creer lo irrelevante, lo que no vale la pena, lo que no merece atención, lo ponen acá hasta arriba. Eso es lo que provoca la incredulidad. Todo lo que fuera, todos son irrelevantes. Se están enfocando en la familia en lugar de ver a la persona de vida. Hay una tercera característica de la incredulidad, que es atacar al mensajero. Atacar al mensajero. Al fin del versículo 3 dice, se escandalizaron de él. Ellos pensaban que era muy malo pretender ser el Hijo de Dios, que era escandaloso. Ellos se escandalizaron, y se usa la misma palabra cuando en 1 Corintios 1 dice que era una piedra de tropiezo. Esa piedra de tropiezo es un escándalo para los judíos. Ellos eran piedra. Repetidamente la Escritura habla de cómo tropezaron con la realidad de que Jesús era el Hijo de Dios y con el Evangelio. Hay un antagonismo inflexible. Y esta es la actitud del incrédulo cuando se le presiona con la verdad, cuando la verdad es obvia, cuando la verdad es relevante, intenta oscurecer lo obvio, intenta elevar lo irrelevante y luego, si no puede, trata de quemar al mensajero. Todos hemos experimentado eso. ¿A poco no te dicen, cómo me estás hablando tú de esto, de perdón y todo eso? Cuando yo te conozco, yo sé quién eres tú, yo sé que tú también pecas. Pues sí. No te empiezan a atacar a ti en tu persona, en tus cosas. ¿Por qué? Porque no pueden entender. Jesús prepara a sus discípulos para la siguiente sección de Marcos. Mateo 10, del 16 al 20 dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Eso es lo que tenemos que esperar. Van a atacar al mensajero. Atacaron a Jesús, nos van a atacar a nosotros. Eso es lo que hacen los incrédulos. Se burlan, muestran desdén, hostilidad, fiereza, persecución y hasta martirizan como respuesta a la verdad. Juan 15, 18, en el discurso del aposento alto, Jesús les dijo, si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si sois del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Es difícil? Sí, va a ser difícil. No a veces, casi siempre. Cuando quieres dar el Evangelio a alguien de tu familia, o a algún amigo, o en algún lugar donde tú te mueves, en las clases, en tu trabajo, en algún lugar, se puede volver contra ti. Corres el peligro de que te aíslen, corres el peligro de que te rechacen, corres el peligro de que en la siguiente reunión ya no te inviten. Pero ¿qué importa eso? Y es por eso que Jesús responde con este axioma, ¿verdad? A esta verdad eminente, a la que también se refirió en su primera visita. Versículo 4, más Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y tienes ahí los círculos que van decreciendo, ¿verdad? Su propia tierra, sus parientes, su familia, su propia casa. Lucas 24, 19, donde los discípulos en el camino de Emaús dicen las cosas acerca de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras
y palabras a la vista de Dios y de todo el pueblo. La gente pensaba que era un profeta, uno que hablaba por Dios, pero en su propia ciudad natal él no tenía honor alguno como profeta. Pensaron que era un hombre que había perdido la razón. La incredulidad oscurece lo obvio, eleva lo irrelevante, resiste al mensajero y lo odia y lo ataca. Y por supuesto, Cristo vivió eso y lo mataron finalmente porque era el mensajero del mensaje más maravilloso jamás predicado. Y cuarto, la última característica de la incredulidad. La incredulidad desprecia lo sobrenatural. Versículo 5: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Jesús, al ver este rechazo, al ver esta incredulidad, cerró toda la operación sobrenatural. Lo mismo dice Mateo 13:58. ¿De qué se trata eso? ¿Era un problema de poder? ¿De que ya no pudo Jesús? No, no es un problema de poder, es un problema de propósito. ¿Cuál es el propósito de los milagros? Dar fe de la verdad. Si rechazas la verdad, no hay necesidad de milagros. Si tuviera una persona, si tuviéramos aquí alguien en medio de nosotros que pudiera sanar todas las enfermedades, que pudiera conquistar la muerte, librar los demonios, que pudiera proporcionar con una palabra una comida suficiente para incontables miles de personas, que mostrara compasión, que pudiera mostrarnos la forma de vivir en todos los aspectos, que nos enseñara, la quisiéramos matar. Para nada. Pero ¿qué dijo el pueblo? Danos a Barrabás, danos a Barrabás, danos a Barrabás, mata a Jesús. Es muy extraño, pero es el último desastre de la incredulidad. Literalmente aleja a la persona de Dios, y Dios no hace nada si tú no crees. Así que el incrédulo se queda solo. El incrédulo es el amo de su destino, es el capitán de su alma, con la excepción de que es esclavo de Satanás y del reino de las tinieblas, y va camino directo al infierno eterno. Qué tonta es la incredulidad, porque elige al infierno, porque elige a Satanás, porque elige el pecado, porque elige seguir solo mi camino. A la Frank Sinatra, My Way. Pero eso es realmente lo que quieres. Así que un incrédulo le preguntas, ¿qué es lo que quieres? ¿No quieres ser bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales? ¿No quieres? ¿No quieres tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿No quieres? ¿No quieres que tus oraciones sean contestadas? ¿No quieres la intervención divina en tu vida? ¿No quieres ser sabio? ¿No quieres tener esperanza? ¿No quieres vivir la vida eterna? ¿No quieres gozar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿No quieres esas cosas? El incrédulo las rechaza, no las quiere, desprecia, porque todo esto es sobrenatural. ¿Quién no quiere tener una paz que sobrepasa todo entendimiento? Eso es sobrenatural. Es un milagro, pero si ves cómo está todo y tú estás tan tranquilo, tengo gozo y paz en mi corazón. Pero ya te vas a morir. Amén. La incredulidad desprecia lo sobrenatural, deja fuera a Dios. Nazaret se puede agregar a Corazín, a Betsaida y a Capernaum. Debe haber habido unos pocos creyentes, sus hermanos, su familia, porque sabemos que Santiago, su hermano, escribió la epístola de Santiago. Que Judas, su hermano, escribió la epístola de Judas. No se nos dice de José y de Simón, pero también debieron haber creído en él.
Porque dice Hechos que estaban sus hermanos también esperando la promesa. Para nuestro Señor Jesús fue rechazado y solo hizo algunos milagros para que sus discípulos supieran que no era por falta de poder, sino que era un problema de propósito. En Mateo 7:6 Jesús advirtió: no deis lo sagrado a los perros, ni arrojéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El incrédulo endurecido odia la verdad, se aparta de toda bendición sagrada, de toda bendición sobrenatural. Pero Jesús a ese le da la espalda, se va para no volver. Me acuerdo mucho de Hechos 19:9, donde Pablo enfrentó una situación parecida de incredulidad y se volvió y dejó a la multitud y se fue a enseñar a otro lugar. Dice que se fue, rechazó a la sinagoga y se fue a la escuela de Tirano. Así que el poder de la incredulidad es un poder fuerte, que nunca tiene suficiente evidencia. Siempre hace investigaciones sesgadas, siempre va a rechazar los hechos porque es totalmente egocéntrico y autoprotector y se va a aislar del poder divino. Hermanos, yo prefiero vivir en este mundo y estar bajo la influencia total de Dios, bajo su poder, bajo su bondad. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿De cuál somos? ¿Qué escogemos? ¿Creer o no creer? Eso es la clave. Es lo único, como les decía, que el hombre puede hacer en respecto a su relación con Dios. ¿Crees o no crees? Y repito, no hay claroscuros. No hay hoy sí, mañana no. No hay de que pudiera ser que sí o dame chance otro rato. Nadie sabe el día y la hora en que el Señor lo va a llamar. Es tiempo de tomar acción. Es tiempo de creer. Es tiempo de pedir la bendición de Dios. Y es tiempo de buscar a aquellos que pueden creer. No todos van a creer. No todos van a creer. Pero no perdamos la fe. Y sabemos que Dios está actuando. La incredulidad desprecia lo sagrado, las bendiciones de Dios. Y por eso Jesús se quedó tan asombrado. Pero hermanos, no nos quedemos paralizados. Busquemos compartir y que aquellos que pueden llegar a creer, crean que Jesús es el Hijo de Dios. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias porque podemos entender, Señor, que tenemos esa opción. Y gracias porque hemos creído. Gracias, Padre, porque nos has transformado y nos estás llamando, Señor, a permanecer, a no dudar, a seguir adelante, a servirte, Señor, a obedecerte. Gracias, Padre, por todas las bendiciones sobrenaturales que tú nos das. Gracias por la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos que podamos identificar a aquellos que pueden creer, Señor, que no están endurecidos, Padre, que tu Espíritu Santo haga la obra. Que nosotros solamente seamos instrumento de tu gracia, de tu poder para salvación y redención de muchos, Padre. Y te damos gracias por este tiempo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.